Buenas tardes. A continuación yo les voy a exponer el tema de evaluación de las necesidades de los grupos destinatarios. Mi nombre, me presento, César Valenzuela González, de la Ingeniería en Sistemas Agrícolas de sexto año. Y pues aquí abajito les dejo mi correo para cualquier duda o aclaración. A manera de contenido tenemos lo que son los objetivos, cuatro preguntas clave. La primera pregunta es: ¿para qué nos sirve evaluar las necesidades? ¿Por qué es importante definir las necesidades de evaluación de necesidades? ¿Cuántas categorías de técnicas existen? Y última pregunta: ¿por qué es importante el procedimiento? A final de la presentación tenemos una conclusión a manera general y por último la bibliografía consultada. Bien, el objetivo de esta presentación pues es dar a conocer lo que son los puntos más relevantes en la evaluación de las necesidades de esto de los grupos destinatarios. Primero se debe analizar pues las diversas técnicas que existen para de aquí pues poder partir e implementar la técnica que mejor se adapte a las necesidades del entorno en el que se encuentre la persona, el extensionista en este caso. Bien, las preguntas guía, como ya las había mencionado anteriormente, la primera pregunta: ¿para qué nos sirve evaluar las necesidades? Como segunda pregunta tenemos: ¿por qué es importante definir las técnicas de evaluación de necesidades? Como tercera pregunta tenemos: ¿cuántas categorías de técnicas existen? Y por último tenemos la pregunta número 4, que es: ¿por qué es importante el procedimiento? Estas preguntas pues se les dará contestación en el transcurso de esta presentación. Bien, para darle respuesta a la primera pregunta: ¿para qué nos sirve evaluar las necesidades? La evaluación de las necesidades en un sentido muy general pues es un proceso sistemático para establecer las prioridades y de aquí pues poder tomar decisiones relativas a la planificación, el desarrollo y el funcionamiento de los programas, en este caso de extensión. Bien, en este sentido, pues podemos definir como la determinación de si existen lagunas entre lo que es y lo que debería de ser. Al momento de determinar las necesidades, pues es esencial que debemos distinguir entre lo que son las verdaderas necesidades, los deseos e intereses de las personas. Las necesidades pues son algo que se considera necesario o requerido para lograr un propósito en este caso. Los deseos pues se consideran deseables o útiles, pero no son esenciales. Y los intereses nos indican alguna preocupación o curiosidad de un individuo por algo. ¿Por qué es importante definir las técnicas de evaluación de necesidades? Bien, pues tenemos que es importante definir las técnicas de evaluación de necesidades para aquí saber cuál es la mejor técnica que se adapta al entorno. Y antes que nada, pues se debe conocer el entorno para poder seleccionar la técnica más adecuada. ¿Cuántas categorías de técnicas existen? Existen cuatro categorías de técnicas de recopilación de datos. La primera son las técnicas individuales, la segunda son las técnicas de grupo, la tercera son de fuentes secundarias y la cuarta y última, evaluación rural rápida. Bien, tenemos las primeras, las técnicas individuales, pues estas consisten en recoger datos de personas de una en una. Aquí tenemos las entrevistas cara a cara, las cuales consisten, pues es una técnica que consiste en aplicarla en audiencias menos alfabetizadas o de cuestiones más, un poco más complejas
sobre pues las que se dispone de poca información. También tenemos lo que son las entrevistas con informantes clave. Aquí pues los informantes clave son personas consideradas expertas en un área pues, determinada, o bien que tienen alguna influencia ante la comunidad o la organización a la que pertenezcan. Tenemos un claro ejemplo de lo que viene siendo en la película del extensionista. El señor Don Benito era una clara imagen de este tipo de personas que por su influencia ante la comunidad pues era como seguido por la gente y respetado. También tenemos lo que son los cuestionarios. Esta técnica pues suele ser más estructurada que las entrevistas y esta puede administrarse pues, de varias maneras, ya sea por teléfono o correo o bien pueden ser entregados en mano en alguna reunión que se tenga. También tenemos por otra parte lo que son las observaciones personales informales. Estas pues se obtienen bajo la observación informal que consiste prácticamente en identificar personas clave para observar y escuchar lo que dice y pues de aquí recopilar información. Tenemos también lo que son las observaciones personales formales. Estas tienen un conjunto de elementos que deben observarse y pues están predeterminados. Aquí se pueden buscar información de tipo cualitativa y cuantitativa. Tenemos las técnicas de grupo como punto número 2. Estas pues nos permiten a los participantes interactuar entre sí durante las actividades. Aquí tenemos lo que son las Delphi. En esta técnica pues las personas tienen conocimientos excepcionales sobre algún tema determinado y pues participan en repetidas preguntas y comentarios mediante cuestionarios escritos. Esto pues hasta llegar a un consenso sobre el tema. Se utilizan hasta 3 o 4 rondas y se hacen en grupos de personas de entre 10 a 15 personas, dependiendo el lugar y la cantidad de personas que se encuentren en ese momento. Tenemos lo que es las entrevistas a grupos focales, pues esta técnica se basa en que un grupo de personas que posee ciertas características proporcionan datos de naturaleza cualitativa en una discusión centrada sobre el tema. Tenemos también lo que son los grupos nominales. Esta técnica genera datos a partir de grupos de personas para generar de aquí pues posibles elementos y establecer prioridades. A partir de aquí pues ya se empiezan a desglosar las necesidades. Tenemos lo que son los grupos informales. Esta categoría pues incluye la recopilación de información en reuniones de grupo o encuentros sociales. Tenemos la 3 que son las fuentes secundarias. De aquí las fuentes de datos secundarios pues incluyen lo que son las informaciones censales. Estos datos pues nos proporcionan estadísticas importantes, como por ejemplo la población, la vivienda, la agricultura, la educación, el trabajo, etcétera. Tenemos también como parte de las fuentes secundarias los estudios anteriores. Estos pues son informes que incluyen estudios realizados tanto por grupos como por particulares. Y también tenemos por otra parte lo que son los registros de informes administrativos. Esto más van enfocados prácticamente más a las organizaciones gubernamentales y pues también un poco a las no gubernamentales, ya que mantienen un registro de sus actividades. Esto pues como ya lo mencioné, más bien se da en el caso de las gubernamentales, pero en el caso de las no gubernamentales también, dependiendo de la comunidad o el lugar, también se puede obtener la información que necesitamos a partir de estas fuentes. Nos sirven como base. Tenemos como punto número 4
la evaluación rural rápida. Esta consiste en el uso de varios métodos para recopilación de información o datos que pueden reunirse de manera rápida. Esta pues consta de información práctica sobre cuestiones de desarrollo en las comunidades locales. ¿Por qué es importante el procedimiento? Vaya, el procedimiento es importante porque nos ayuda a realizar una evaluación de las necesidades. De aquí pues también se debe partir a animar al personal de extensión a ser creativo, eficiente y eficaz en el diseño de sus esfuerzos. Los pasos del procedimiento constan en determinar el propósito de la evaluación de necesidades como punto número uno. El punto número dos se basa en definir las metas y los objetivos de la evaluación de necesidades. Como punto número tres tenemos la selección, el enfoque que adoptará para recopilar la información. Como punto número cuatro, diseñar los instrumentos y procedimientos adecuados. Con punto número 5, pues preparar un calendario y un presupuesto estimados para lo que es la evaluación de estas necesidades. Con punto número 6, realizar una prueba piloto de los instrumentos y los procedimientos. Punto número 7, recoger la información. 8, analizar los datos y la información. Eh, Punto número 9, preparar un informe con los resultados. Punto número 10, evaluar pues, los esfuerzos tanto propios como de los participantes. Y punto número 11, utilizar la información de la evaluación de las necesidades. De aquí pues para partir a priorizar las principales y darles alguna solución. Bien, en conclusión, pues puedo definir que se necesita conocer antes que nada el entorno y pues también conocer a las personas o instituciones clave para aquí pues poder obtener información y tener un contexto general de los principales problemas que existen. De aquí por ende pues sus necesidades y pues de esta manera poder elegir el método que se considere más adecuado de la técnica que se requiera aplicar. Eh, También pues se debe estar capacitado para manejarla de la mejor manera posible y pues así llegar a obtener los resultados esperados. Aquí como un ejemplo pues puede ser también de la parte de la película del extensionista, cuando llega a la comunidad y pues el ingeniero no conocía el contexto de la comunidad, a partir de aquí pues quiso como dar solución a los problemas que él creía que tenían, pero realmente no sabía si esos problemas que él creía que tenían estaban presentes, ya que pues no tuvo antes un conocimiento del entorno y pues por ende lo llevaba a ponerse en situaciones pues complicadas y a la misma vez que hacía que a las personas pues no les interesara mucho lo que él quería tratar de explicarles o de querer ayudarles a solucionar alguna problemática. Creo que aquí está un claro ejemplo de pues, lo que no se debe hacer. Primero, pues por eso es importante conocer el entorno al cual se está llegando y pues de esta manera empezar a trabajar bajo las necesidades que realmente se encuentran presentes en esa comunidad o organización a la que nos toque ir a hacer el papel de extensionistas, como en este caso el ingeniero Cruz. También como ya lo mencioné al transcurso de la presentación, al momento de llegar a una comunidad así, pues es importante eh, identificar las personas clave o instituciones que nos puedan ayudar en caso que pues vamos a ser nuevos ahí en el lugar y pues no vamos a conocer mucho de ese sitio, entonces necesitamos una persona que ya tenga, que sepa de lo que pasa ahí en ese lugar y que nos pueda dar un contexto, un panorama más amplio para de aquí poder
empezar a trabajar bajo estrategias pues bien definidas. Y pues por último, la bibliografía consultada. Esto pues ha sido toda mi parte. Muchas gracias.